Republicans in Congress are eager to work with the Obama administration to fast-track the passage of the Trans-Pacific Partnership. If you haven't heard much about the Trans-Pacific Partnership, that's part of the problem right there. It would be the largest trade deal in history, involving countries stretching from Chile to Japan, representing 792 million people and accounting for 40% of the world economy. Yet it's been devised in secret. Lobbyists from America's biggest corporations and Wall Street's biggest banks have been involved, but not the American public. The pharmaceutical industry, for example, they get stronger patents, delaying cheaper generic versions of drugs. Big corporations and Wall Street get an international tribunal of private attorneys outside any nation's legal system that can order compensation for any lost profits found to result from a nation's regulations. That means even U.S.-based corporations could challenge any U.S. government regulation they claim unfairly diminishes their profits. Say, laws that protect American consumers from unsafe products or unhealthy foods, that protect workers, block toxic emissions, or prevent another taxpayer-funded bailout of Wall Street. The Obama administration says the trade deal will boost U.S. exports, but the deal will also allow American corporations to outsource even more jobs abroad. In other words, it's a Trojan horse in a global race to the bottom, giving big corporations from Wall Street banks a way to eliminate laws and regulations that get in the way of their profits. Right now, they're trying to get something called fast-track authority, so this massive giveaway can pass without any public review or power to amend. So we have to say loud and clear, no to fast-track and no to the Trans-Pacific Partnership. Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, bueno, pues vamos a platicar acerca de este famoso TPP o Acuerdo Transpacífico, si lo traducimos al español, y veíamos por ahí algunas referencias de más o menos de lo que se trata y lo vamos a desglosar un poco más. Está con nosotros para ello Carlos Ramírez Powell, compañero de Multiverso de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Carlos. Ricardo, un placer estar contigo una vez más, un honor estar con tu público. Y también Ignacio Román, compañero también de Multiverso y académico del ITESO. Bienvenido, Nacho. Ricardo, también un enorme gusto estar con ustedes. Y Rodrigo Cornejo, también con nosotros como cada lunes. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, pues bienvenidos, muchas gracias. A ver, preguntarles entonces, veíamos por ahí alguna pequeña explicación en breves minutos. ¿Qué es eso del TPP? ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, ahora con el Telecan que se negoció en el 94? Bueno, finalmente es, digamos, una especie de remasterizado acuerdo general a nivel internacional, pero que va mucho más allá de cuestiones de comercio. En realidad estamos hablando de una asociación en la que están participando 5 países de Asia: Japón, Brunei, Vietnam, Malasia, Singapur, Oceanía a través de Australia y Nueva Zelanda, y por el lado del continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile, y esencialmente se trata de un acuerdo que regula, además de lo que son las cuestiones comerciales tradicionales, como en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, elementos mucho más profundos sobre derechos de propiedad, sobre regímenes, digamos, de apertura a esquemas de servicios que tienen elementos de control muchísimo más fuertes sobre la población y donde el Estado queda mucho más subordinado frente finalmente a las negociaciones con las empresas participantes en cada país. Y en el caso de América, ¿es todo el continente, desde Chile hasta...? No, es nada más Chile, Perú, México y Estados Unidos y Canadá. Okay, o sea, no están, por ejemplo, Venezuela, Cuba tampoco. No está Venezuela, Cuba, no está Perú. Se plantea la incorporación de Colombia. Pero está. Lo que sí ocurre es que es un conflicto prácticamente de América Latina del Pacífico frente a América Latina del Atlántico. O sea, son esquemas de integración radicalmente distintos a los planteados por Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, etcétera. Ahora, parte del problema ha sido, Carlos, que se ha
planteado todo este asunto con un secretismo bárbaro, ¿no? Cuando en realidad se habla de ello, nunca se habla de lo que dice, sino más bien que nos va a traer beneficios comerciales o la generación de empleos o intercambio de materias primas, etcétera. Mira, la secrecía era necesaria porque este tratado es en el diseño general una despedida, una gran despedida, un gran concierto de despedida al concepto de la soberanía comercial. Una vez firmado el tratado y en ejercicio, todos los países firmantes básicamente abdican su capacidad de controlar sus fronteras bajo los reglamentos estipulados en los 30 capítulos del TPP. Ya no importa quién sea presidente, quién esté en las cámaras, quiénes sean los jueces mexicanos, a partir de que entra en vigor, México se tiene que amparar exclusivamente con las cortes internacionales que se van a erigir ex profeso para esto, en donde ahí se van a dirimir todas las disputas comerciales y en donde México obviamente no tiene ninguna mayoría, ninguna jetatura. Este es un tratado de significado político fundamental. Se abdica, y esto yo quisiera hacer un gran énfasis, se abdica de cualquier control fronterizo para el intercambio de productos fuera del marco del TPP. Y también se abdica de toda una serie de determinaciones soberanas que se podrían teóricamente ejercer a futuro, que tienen que ver con la protección de la industria nacional. Una vez entrado al marco del TPP, México ya no puede tomar decisiones en las cámaras respecto a protección de mercados internos. Ahora, eso llama mucho la atención porque en realidad, para como está nuestra legislación ahorita, es legal, ¿no? Es una de esas cosas que cuando los legisladores aprueban, no saben las implicaciones que va a tener, y está en la Constitución que cualquier tratado internacional que firme México tiene rango constitucional o incluso puede estar por arriba de la Constitución, Rodrigo. Sí, y mira, hay una palabra clave, perdón, que es standstill, estate quieto. Una vez firmado este tratado, desde el punto de vista legal, México no puede revocar nada. Está dentro del tratado y no se puede salir, no puede renegociar. Y esto no nada más lo veremos reflejado en la incapacidad de las instituciones mexicanas de, por ejemplo, privilegiar que el gobierno mexicano, digamos, compre sus insumos a empresas nacionales. Es decir, no nada más se pierde la capacidad de discriminar positivamente e imponer ciertas barreras comerciales frente al exterior, sino que cualquier proveedor de servicios que esté establecido en México adquiere una serie de responsabilidades bastante importantes. Y esto tiene implicaciones no para el consumidor, sino para el mexicano promedio, viéndolo como en términos de ciudadanía, bastante fuertes. Es decir, los proveedores de servicios de Internet, por ejemplo, en todos los signatarios del TPP, tienen una obligación muy fuerte de establecer mecanismos de cooperación con sus gobiernos para desincentivar la violación de los derechos de autor. Es decir, cualquier proveedor de Internet o de televisión por cable que de repente detectase que tú, yo, nosotros que estamos en el foro estamos compartiendo un archivo que tiene información, que es un libro en PDF o un archivo de música, puede decirle a nuestro proveedor, llámese Telmex, llámese Megacable o llámese Axtel, que ese proveedor tiene que establecer mecanismos propios, no nada más para decirnos, hey, no violes los derechos de autor, sino para establecer multas, e incluso se plantea la confiscación del equipo de cómputo. Es decir, si yo estoy en mi casa de repente y mi hijo descarga ilegalmente, que pues yo no soy de ese imaginario del copyright, pero ilegalmente una canción, los mecanismos van tan fuertes que puede ser confiscada la computadora familiar como si fuera así sido el artefacto de la comisión de un crimen. Es decir, esto tendrá unas implicaciones tremendas, y no solamente para México como signatario del TPP. México, como ya sabemos, tiene una pléyade de tratados internacionales, la mayor cantidad de tratados internacionales de comercio en el mundo, y esto también tiene consecuencias para los países que no son signatarios del TPP. Es decir, México en sus transacciones comerciales tendrá incentivos muy fuertes para hacer que sus países que participan de los intercambios comerciales con México también se sujeten a estas disposiciones, porque si vamos a bajar las barreras de la soberanía, esto no nada más va a afectar a los signatarios, va a ser un incentivo muy grande para que quienes quieran jugar en esta serie de tratados en donde el elemento común es Estados Unidos, empiecen a someterse a estos dictats, y eso es muy preocupante. Déjenos hacer una pausa. Después de la pausa platicamos también acerca de otra de las implicaciones que tendrá, que ya se empieza a notar, que va derivada de lo mismo, que tiene que ver con las medicinas y lo que recibimos por parte del Estado en lo que se refiere a la atención médica. Ya regresamos, no se vayan, esto es Ángulos.
Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de el TPP, famosísimo, o en español Acuerdo Transpacífico. Y decíamos antes de la pausa, ya nos dejaba Rodrigo Cornejo antes de la pausa un ejemplo de cómo nos afectaría en la vida cotidiana, por ejemplo, a quienes utilizamos el Internet, pero a quienes reciben medicamentos del Estado o tienen necesidad por alguna enfermedad crónica, Nacho, de comprar medicamentos y deciden hoy comprar lo que se llaman genéricos, intercambiables o similares, ¿ya no se va a poder? Justamente es uno de los grandes problemas. Es decir, con la lógica de los derechos de propiedad, lo que se parece está planteando es una extensión realmente de los derechos de patente de las grandes empresas farmacéuticas, de tal manera que ellos justifican que por la inversión que tienen que hacer requieren aumentar los plazos de rentabilización de su producto. Esto lo que implicaría sería un proceso que limitaría muchísimo la posibilidad de producción de medicamentos genéricos, que en realidad es un asunto que viene desde Brasil en los años 90, cuando justamente con respecto al SIDA decidieron comenzar a elaborar masivamente medicamentos genéricos para proteger a la Y población. le dejaron la patente al laboratorio original solamente 10 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y ahora es parte de lo que es muy posible que se vaya a modificar, que se emplee cuando menos a 12, pero que además que haya más controles sobre cuándo y cómo se pueden elaborar los genéricos. Pero no solo eso, es poder protocolizar en derechos de propiedad también elementos de servicio. Por ejemplo, si yo necesito una cirugía, ya hay un protocolo médico establecido, que alguien pueda patentar ese protocolo médico y que por lo tanto la maniobra que tenga que hacer el médico para operarme también tenga que ser pagada a quien haya registrado la patente de ese protocolo. Wow. Entonces, realmente es muy delicado en términos de salud, en términos farmacéuticos, en términos de medio ambiente, en términos de Internet, en términos de sector automotriz, en términos mineros. Es decir, sí es un asunto verdaderamente fuerte. Siguiendo con el tema de la salud, Carlos, hay países, por ejemplo, como México, incluso, que han venido aprobando legislaciones locales en contra del tabaco o para reducir el consumo del tabaco. ¿Eso se acabaría, de facto? Entraría en disputa. Lo que las tabacaleras más reclaman es la capacidad, su libertad de poder anunciarse. Entonces, es probable que países que tienen restricciones televisivas y de prensa para anunciar cigarros, el gobierno sea directamente demandado para abatir estas restricciones. Sucedió con Uruguay, está sucediendo con Uruguay, sucedió con Togo, que también le metieron una demanda millonaria tremenda a los de British American Tobacco. Va a seguir aconteciendo. Todas las leyes de protección a la ciudadanía están en cuestión. Tu privacidad está en cuestión. Mira, lo dice muy bien aquí mi compañero, tu proveedor de servicios se convierte en tu policía, en la persona que te está investigando y te está rastreando todas tus conexiones y las tiene que reportar. Está obligado a reportarlas o será acreedor de sanciones. En otras palabras, genera una lógica de Estado policíaco, pero no nada más de Estado policíaco en cuanto a uso de Internet, sino de Estado policíaco en cuanto a operaciones quirúrgicas, en cuanto a operaciones de exportación e importación, en cuanto a transferencias de capital privado. Esto es lo tuyo, a dónde va tu dinero, tiene que ser reportado. O sea, se abaten básicamente todas las protecciones individuales y se erigen todas las protecciones corporativas y se abate la capacidad de los congresos, esto es, de las representaciones ciudadanas, de hacer nada al respecto. Y esto tiene consecuencias, por ejemplo, en la industria automotriz. Inicialmente México se ve beneficiado, inicialmente. Después entran nuevas reglas de competencia en donde Japón tiene muchísimas ventajas en este nuevo tratado para que se abra, por ejemplo, el mercado mexicano mucho más a su producción automotriz. Digamos que viene dulcificada en sus primeras etapas, pero conforme se va asentando en el tiempo, sobre todo porque se va a ir abriendo el capitulado, lo vamos a ir conociendo, nos vamos a encontrar con muy desagradables sorpresas. Ahora también en el renglón de la salud que tiene que ver con lo que todos los días respiramos y tomamos, por ejemplo, el medio ambiente. Hoy hay algunas restricciones que hay en países como el nuestro para que las empresas
no contaminen con sus procesos y en teoría por eso están frenados, aunque ya están aprobados algunos procesos como el fracking, o en teoría están obligados, por ejemplo, a poner una planta tratadora si contaminan el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso también se acaba? Eso es un poco dudoso. Nosotros podemos consultar hoy en día en Wikileaks casi todo el capítulo de protección ambiental, y parte del editorial que hace Wikileaks al presentar este mecanismo es que, a diferencia de los demás capítulos en los que se tratan tanto de propiedad material, intelectual, intangibles, etcétera, parece ser que el mecanismo de protección al medio ambiente, que sí existe, vale la pena decirlo, tiene muy débiles mecanismos de ejecución y control. Es decir, de nuevo, después de sucesivos fracasos a la hora de pedirle a los países desarrollados en rondas de comercio que haya bonos de carbono, que reduzcan sus emisiones, parece ser que ahora lo que va a pasar es que de manera muy simbólica se pone este capítulo, pero no hay mecanismos de exigibilidad para que sucedan. Lo que a mí me parece también que habría que traer a la discusión, sobre todo en términos medioambientales y en términos de por qué está sucediendo esto, es: juguemos un poco al abogado del diablo. ¿Qué es lo que nos van a decir en breve cuando vayan a querer ratificar el TPP? Nos van a prometer de nuevo que va a haber beneficios económicos, que va a haber una defensa del consumidor y que, aparte de esto, nos fijemos en la gran cantidad de bienes y servicios que tenemos comparado a hace 10, 20 años como producto de los otros tratados que ya hemos signado. Lo que vale la pena preguntarnos son dos cosas básicamente. Uno, ¿por qué se están decidiendo cosas de ordenamiento económico fundamentalmente divorciadas del ordenamiento político? Es decir, ¿por qué nosotros, que somos los mexicanos, no tenemos acceso a un texto que nos va a afectar a todos? Y en segundo lugar, ¿por qué habríamos de tolerar otra iteración de la eterna promesa del libre comercio? Es decir, sí vemos una mayor cantidad de bienes y servicios y los mexicanos tenemos acceso a un mercado más vibrante que hace 20 años, pero ¿hace cuánto no hemos recuperado poder adquisitivo? ¿Y hace cuánto no cesamos de perder ese poder adquisitivo? Es decir, sí tenemos acceso a microconductores, a pantallas de plasma, ya hay automóviles, estamos muy lejos de aquella sustitución de importaciones, pero ¿a quién sirven esos intereses? Y de nuevo hay que preguntarnos por qué no se han establecido los mecanismos mínimos democráticos. Vale la pena hacer tal vez una pasada por aquello que nos han dicho, no nada más con estos tratados, sino con las reformas. Yo recuerdo muy bien, el senador Penchinas nos dijo que no iba a consultar la reforma energética porque era un tema fundamentalmente fiscal. Entonces puede que también nos vayan a salir con la misma cantaleta. Es decir, esto es un tema que nosotros como Senado en nuestras atribuciones podemos aprobar, es un tratado comercial, no cambia fundamentalmente las obligaciones de México. Esto es lo que habría que cuestionar también. Podemos especular mucho acerca de cuál será el articulado final, y yo invito también a la audiencia a que, dentro de sus posibilidades, lean por encimita, aunque sea, las traducciones al español que hay de estos capítulos en Wikileaks, pero que nos preguntemos dónde están los mecanismos de discusión pública y por qué estamos dejando que señores con corbata y portafolios y empresas privadas decidan por nosotros cómo nos vamos a organizar económicamente. Y lo decidan en secreto, Nacho, pero además con mecanismos, o sea, lo están haciendo en secreto porque hay un mecanismo para hacerlo en la opacidad, pero además para que no haya protestas. Sí, justamente, pero yo creo que históricamente es algo así como la Edad Media. Es decir, cuando se trabajaba en la lógica del Santo Oficio, se decía, pues, ¿quiénes pueden leer la Biblia? Pues nada más los letrados, los que podían leer en latín, los que le podrían entrar, digamos, a una serie de lenguaje prácticamente incomprensible para el mundo. Y actualmente diríamos es el manejo de los textos en inglés y con matemáticas para decir, solamente nosotros los expertos sabemos cuál es el rumbo correcto y todos los demás, pues bueno, se van a beneficiar porque va a haber un aumento de la inversión, del crecimiento, del empleo, de los salarios. Lo que dice Rodrigo, lo mismo que nos dijeron con el Tratado de Libre Comercio, lo mismo que nos dijeron con la reforma agraria del 92, lo mismo que nos han dicho con todas las reformas estructurales, pero cuando uno ve la capacidad del Estado para cumplir con lo que ha prometido, simplemente veamos en qué medida han aumentado las reservas petroleras por la reforma energética, cuando ha sido al revés. ¿O qué es lo que ha ocurrido con la capacidad de crecimiento? No se ha cumplido nada de los considerandos que ha planteado este gobierno y vuelven a repetir la misma cantaleta. Ahora, hablando de secrecía, Carlos, lo triste es que no solamente esa secrecía se va a quedar en la negociación, sino que se establece que seguirá la secrecía una vez que entre en vigor, si se aprueba, como todo parece indicar, este tratado. Mira, imagínate una recámara oscura en donde están 12 representantes de 12 países en la fase inicial, determinando con base a este articulado que no conocemos el destino de empresas jaliscienses como la del tequila,
en donde una Seagrams demanda a una Pepsi-Cola, por dar un ejemplo, respecto a uso de territorio en Jalisco. Los jaliscienses vamos a ser espectadores de lo que esa cámara cerrada de jueces determine sobre el aprovechamiento del suelo jalisciense en cuanto al capítulo de tequila. Perdemos la capacidad de controlar el territorio, es la abdicación del control del territorio. ¿Pero por qué decías que era una cámara oscura? Es una cámara oscura porque no sabes quiénes son los jueces. ¿No lo vamos a ver nunca? No, no vas a saberlo. Son básicamente despachos corporativos anónimos. Anónimos, por ley, así va a quedar establecido. Hasta donde vamos son anónimos. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este TPP y qué podríamos hacer hoy para que en todo caso pues empezamos a exigir a nuestras autoridades que no se apruebe o que si se aprueba pues le pongan ahí más considerandos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca del famoso TPP o el Acuerdo Transpacífico, que una cosa que no hemos dicho hasta este momento en el programa, Nacho, es que es una parte del paquete, que hay otros acuerdos. Sí, es decir, esto es, digamos, la parte ligada a la relación Oceanía, América, Asia. Y fundamentalmente estaríamos hablando de un acuerdo donde hay 5 signatarios que estarían, digamos, en conflicto económico con China, sobre todo Japón. Entonces, finalmente es una lógica de alianza de estos países asiáticos con los Estados Unidos, con los 3 latinoamericanos que hemos mencionado, con Canadá, para poder conformar un bloque, digamos, de contención a la expansión china, algo que el mismo Carlos en algunas ocasiones ha manejado de manera muy vehemente, es que el que viene desde el lado del Atlántico sigue una lógica similar frente a Rusia. Y el acuerdo denominado Alianza del Pacífico, que ya está operando, que es un acuerdo latinoamericano entre Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y México, finalmente es un mecanismo de contención de la América Latina del lado occidental frente a la América Latina del lado oriental, en una lógica también de contención a las posibilidades de expansión de acuerdos como la lógica de no solo del Mercosur, sino fundamentalmente de las iniciativas del Banco del Sur, de la Alianza Bolivariana, de lo que están tratando o han estado tratando de impulsar Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, etcétera. Oigan, pues esto es un viaje en el tiempo, ¿no? Porque a finales de los 80s y a principios de los 90s, justamente cuando se estaba empezando a discutir el Tratado de Libre Comercio de América Latina, pero sobre todo también en los 70s, pues era prácticamente el mismo escenario geopolítico. Capitalismo contra comunismo, libre mercado contra una economía mucho más controlada. Planificada. Pero en este caso ya no es lo mismo, porque los dos grandes bloques, Rusia y China, no obedecen en su comercio internacional a ninguna lógica Sí, de izquierda. Sí. Son bloques comerciales corporativos también. Los bloques comerciales corporativos chinos y rusos son importantísimos. Ya no es un distingo ideológico, ya es simplemente una descarnada lucha por mercados. ¿Y con armas? En ocasiones con armas. Mira, todo lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita es básicamente la concreción. Cuando no se pudo negociar pacíficamente, bueno, pues se está dirimiendo el tema con gran violencia desde Pakistán, Afganistán, Yemen, Arabia Saudita, Siria, Irak, Líbano, Israel. Son países en eterno conflicto y cada vez más violento, ¿no? Y lo estamos Entonces, viendo todos los días. Nosotros entramos en una lógica de bloque con Estados Unidos, somos ya parte del equipaje, del inventario norteamericano, pero aquí lo importante, que creo que hacías tú la pregunta, es ¿qué tan reversible puede ser esto con el ejercicio democrático de la población? Y yo creo que aquí Rodrigo y Nacho son mucho más optimistas que yo.
creo. Yo le tengo poca fe a la herramienta democrática porque todo diputado y todo senador puede ser comprado si no es que ya está en el bolsillo de un corporativo, ¿no? Bueno, y lo hemos visto, por ejemplo, en el modelo al que le estamos copiando todo esto, que es Estados Unidos, ¿no? El lobbying de las grandes empresas. Sí, vale la pena pensar que el lobbying o cabildeo es algo que ya está bastante establecido en México. Incluso hay una asociación de cabilderos mexicanos. Es decir, esto no es algo de lo que estemos sustraídos. Una de las cosas que tenemos que cuestionarnos también es fundamentalmente la dependencia a la potencia hegemónica económica, que es Estados Unidos. Es decir, vamos a jugar de nuevo al abogado del diablo y decir, bueno, estamos en el TPP porque somos uno de 12 signatarios. Queremos diversificar mercados. México tiene acceso a más de una tercera parte de los mercados mundiales. Tiene más de una decena de tratados de libre comercio y de nuevo, de manera mayoritaria, las exportaciones de México dependen del mercado estadounidense. Entonces, no nada más tenemos esos lazos económicos casi indisociables, sino una dependencia política. Y una de las cosas en las que yo sí tengo fe no es en la práctica democrática de las instituciones establecidas. Es decir, poco servirá que nosotros le mandemos una carta muy elaborada a un senador diciéndole que por favor haga foros para consultar a la ciudadanía. Desde varias organizaciones de todo el mundo, desde la Electronic Frontier Foundation hasta Wikipolítica, se han pronunciado a favor de abrir las discusiones. Y una de las cosas que tenemos que exigir, en un enfoque escalonado en mi entender, es primero que se abran las decisiones antes de ser tomadas. En segundo lugar, que si no va a haber una herramienta de exigibilidad democrática dentro de las instituciones, vayamos al encuentro con esas instituciones. Y en tercero, es hacer el ejercicio cívico de bloquear instituciones que no sirvan a nuestros intereses. Es decir, ¿por qué habríamos de dejar que el Senado sesione si va a sesionar a puertas cerradas, sin hacer foros para discutir esta ratificación? Y ya se ha hecho, es decir, ya ha habido victorias. Los capítulos más o las disposiciones más represivas de la ley de telecomunicaciones fueron discutidas en foros públicos en el Senado. No significa que no acabamos con una ley nefasta. Sí, se perdieron unas batallas, pero hay más matices en ello. Y yo sí llamaría a que si tenemos acceso en Internet a los textos traducidos, si sabemos qué ha pasado desde el 94 en adelante y si ya tenemos experiencias de ver que en Argentina los scratches funcionaron para tumbar varios presidentes, nos preguntemos qué queremos hacer para organizarnos, para impedir la ratificación antidemocrática de un ordenamiento que nadie nos está preguntando. Es decir, nada más nos quieren decir, ¿juegas o no juegas? Si sí juegas, órale. Si no juegas, no vas a discutir con nosotros. Y eso a mí me parece inaceptable. Ahora, también está el antecedente, y bueno, no antecedente, sino actual, de muchas resistencias, Nacho. Está, por ejemplo, las empresas de Canadá, por cierto, mineras, que en el norte del estado no han podido hacer lo que han querido por la resistencia organizada de las comunidades. Y están también los intereses inmobiliarios, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, que se quieren adueñar de pulmones naturales y no han podido justamente por las resistencias organizadas de los vecinos de esas comunidades. ¿A eso le tenemos que apostar? Mira, ningún poder es absoluto. Entonces me parece que sí es necesario generar lógicas de contrapoder. Es decir, que permitan tanto a nivel argumentativo como a nivel de fuerza decir hay otros intereses. A nivel de micro y pequeña empresa, ¿qué posibilidades tenemos en un esquema de este tipo? Es prácticamente ínfimo. El mismo secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, cuando comenzó la actual administración, afirmó que 44 empresas eran representantes de prácticamente la mitad de las exportaciones mexicanas. Wow. Entonces, bueno, en esas condiciones, la inmensa mayoría del tejido económico de México queda verdaderamente excluido de los procesos de beneficio que puedan tener estos esquemas. Por eso también es tan importante no abrirlos a nivel público. Creo que también es importante encontrar que hay otras posibilidades, tanto técnicas como de asociación. ¿Por qué no en un país tan dependiente como México hacia los Estados Unidos, buscar justamente una mayor diversificación del comercio hacia el sur con América Latina, Atlántico o Pacífico, pero en base a las necesidades y a los problemas propios? Lo mismo en términos de posibilidades de otro tipo de articulación con China o con Rusia o con quien se deje, siempre y cuando permita verdaderamente atender prioritariamente nuestros problemas y no simplemente decir el mercado internacional, y aquí lo que ofrecemos son bajísimos salarios, condiciones terribles de empleo, aun cuando sea formal, y una posibilidad de deterioro ambiental verdaderamente grotesca. Y para entendernos y casi ir terminando, Carlos, entonces lo que tendríamos con este TPP, si no se le pusiera freno, es la tendencia que actualmente tenemos, una cortísima cantidad de gente
que es cada vez más rica y una gran cantidad de gente que o le servimos o ya se están muriendo de hambre. Claro, mira, desde el punto de vista de las políticas generales del Estado mexicano de los últimos 5 o 6 sexenios, básicamente todo favorece al gran corporativo y sume a las pequeñas y medianas empresas. Hay una lógica promovida desde el gobierno central de favorecer el gran monopolio. Todo lo que sucedió con la desnacionalización, con la privatización de Telmex es un ejemplo. Se pudo haber generado un marco de competencia muy sana con unos 10 corporativos concurriendo por todo ese gran pastel que fue Telmex y se adjudicó a una sola persona. Entonces, pasamos de un monopolio de Estado, que es nocivo, a un monopolio privado, que es terrible. Y esa es una lógica general de 5 sexenios. El TPP es nada más como el broche de oro de una lógica de concentración de capital. Tú tratas de buscar la palabra Enrique Peña Nieto, soberanía, en sus discursos, y la única soberanía de la que habla Enrique Peña Nieto es de que tenemos un ejército que nos va a proteger de la invasión de Guatemala, de una guerra con Guatemala. No tiene otro concepto de soberanía. La soberanía para él no existe, no es necesaria ya en esta modernidad en donde México se integra como Estado libre asociado a Estados Unidos. ¿Rodrigo? Y a mí me vale la pena incluso hablarle no nada más a los convencidos, que varios de nosotros hemos dialogado hacia afuera y hacia adentro, diciendo que estos acuerdos son muy nocivos. Aquellas personas que todavía tengan la duda de si estos acuerdos van a ser beneficiosos para nosotros o no, vale la pena plantear la siguiente idea. Sí, necesitamos transformar fundamentalmente la manera en la que hacemos intercambios económicos, la manera en la que pensamos todos estos productos intangibles, es decir, quién es dueño de una idea, de un programa, de un código, cómo podemos impulsar un pequeño negocio en un entorno mundial. Por supuesto que tenemos que discutir estas relaciones sociales y económicas que existen. Una cosa que a mí me parece que vale la pena incentivar es que no nada más es decir no al TPP, sino que sí queremos. Y como producto de estas discusiones tenemos que decir que sí queremos discusiones abiertas a quienes son partícipes de estas discusiones, es decir, cómo logramos integrar al mayor número de personas a la discusión democrática, cómo hacemos estallar el potencial de las nuevas tecnologías y cómo logramos desconcentrar el conocimiento y la riqueza. La desigualdad es un problema grandísimo en México y estas preguntas, en vez de atrincherarnos, podrían ser muy emocionantes. ¿Cómo le hacemos para crear un mundo nuevo con el potencial que tenemos? Ya hemos visto por dónde no es y vale la pena entre todos los mexicanos, no nada más quienes estamos convencidos de que hay otro modelo económico posible, decir cómo le vamos a hacer para reorganizarnos de nuevo y sacar adelante a este país con nuevas relaciones económicas y políticas. Es decir, no nada más es un no tajante al TPP, al TLCAN, a estas cosas, sino más bien vayamos haciendo preguntas interesantes y respuestas aún más interesantes. Es decir, no crean que somos unos rojillos, que no tenemos nada de idea de qué se trata. El mundo se está moviendo la alfombra por debajo de nuestros pies y vale la pena pensar cómo le vamos a hacer para no caernos. No opositodos y no globalifóbicos, que nos vayan a echar de bautizó Cedillo, ¿no? Globalicríticos, que no es lo mismo. Carlos, te veía muy interesado en estos conceptos. No, mira, Rodrigo creo que tiene toda la razón porque él viene de una tradición de movilización. Yo vengo de una tradición de análisis, entonces lo único que puedo decir es, me sumo totalmente a lo que acaba de decir Rodrigo. Hay caminos, son muy difíciles de transitar porque los acuerdos lo que quieren cancelar es la voluntad popular democrática, pero se pueden transitar. Rodrigo es un ejemplo de ello. Muy bien. Y para terminar, Nacho, tú decías en una pausa que esto es Big Brother. Ante Big Brother, que entre otras cosas planteaba el mantener a la gente bien entretenida ya en otras cosas, como, bueno, iba a decir, señoritas Lauras, madres Flores y demás, ¿se puede hacer algo? Mira, yo diría que tanto en Big Brother como en Fahrenheit 451, como en Un Mundo Feliz, tenemos historias de resistencia y tenemos historias donde el mensaje, digamos, de las novelas no es simplemente el decir aguántense. Es decir, finalmente hay caminos distintos y también hay países que están intentando hacerlo y por eso es necesario no tragarnos el discurso interminablemente repetido de decir vamos por el camino correcto y voy derecho, no me quito. Muy bien. Pues los que van por el camino correcto son los mensajes que vienen a continuación y con eso terminamos. Muchas gracias Nacho, muchas gracias Carlos y muchas gracias Rodrigo. Gracias a todos. Ahí está pues esta serie de aspectos para la reflexión y para ponerle la lupa a este tratado que se está hoy negociando. No sabemos por quién de parte de México y que tarde o temprano podríamos formar parte de él, así que hay que empezar a poner la lupa ya y buscar mecanismos para que no se apruebe así como está. Gracias, hasta la próxima, pásenla muy bien.